este inicio de semana. Hoy voy a ir a la parte de los anuncios al inicio para que después el tiempo nos pueda jugar a nuestro favor. Creo que son los anuncios, aunque eso puede sonar algo como repetitivo, ¿verdad? Lo mismo, pero al final lo que se busca es marcar en nosotros cierta información. Entre esa información no puedo pasar por alto el instarle cada vez que puedo el hábito de leer la Biblia todos los días. No es negociable, es imprescindible. No sería una forma inteligente de vivir fuera de la lectura diaria de la palabra del Señor y obviamente fuera también de la vivencia o la práctica de la misma, ¿verdad? Entonces, estaba haciendo cuentas ahí en mi calendario que justamente el 27 de febrero estaríamos finalizando, eso es unos 12 días, estaríamos finalizando el libro de Salmos. Empezamos desde Génesis a leer un capítulo de la Biblia diario hace no sé cuándo. Y ya en Salmos. Significa que en marzo estaríamos comenzando la lectura del libro de Proverbios. Y así, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, hasta llegar a Apocalipsis. Me parece que es una forma sana de hacer nuestro devocional. Así que alentarle a que no descuide. Yo sé que a veces a mí me pasa mucho. De repente surge una cosa y otra y se nos olvida, ay, no leí la Biblia, no, se me olvidó hacer, puede que suceda, pero ya un hábito, ya una práctica no debería de suceder. Así que hágase el hábito de leer la Biblia todos los días. Luego, el miércoles empezamos el torneo de voleibol. Como ha sido, digamos, habitual, dos encuentros deportivos. El miércoles después del servicio 1 y luego el sábado después del servicio 2 más. La razón del torneo sigue siendo la misma de cualquier otro evento deportivo que la iglesia genere, que es hacer evangelismo, acercar a las personas al Señor. Esto de hacer evangelismo no es solo para los que no conocen, también tenemos la oportunidad de traer a otros que ya conocen pero que se han alejado, que siempre es una buena oportunidad de recordar a aquellos que este jugaba, vea que le voy a escribir a ver si quiere venir a jugar. El nivel del torneo nuestro, ya ustedes saben, no es profesional, ni siquiera semiprofesional, ¿verdad? Es un nivel en el que es un nivel divierta, es un nivel en el que venimos a jugar, ¿verdad? Sin embargo, también los hermanos que están ahí los lunes y los jueves han abierto un espacio para venir y aprender, entrenar, lunes y jueves a las 6 de la tarde. Pero lo interesante del torneo es que, como dije, se convierte en una oportunidad para hacer evangelismo, para acercar a otras personas. Anímese, aunque usted diga, no, pero es que ya no es para mí, ya. Sí, pero mire, en un equipo usted tiene la oportunidad de influir en otras personas. Además, usted está luchando con el hábito de congregarse, por razones que sean. Estar o ser parte de un equipo le permite también estar ahí y decir, hoy tengo partido, voy a ir, porque si no, no voy a jugar. Hoy voy a ir a culto porque mañana juego, voy a ir a culto porque hoy juego. Y eso le ayuda también a anclar un poco. En segundo lugar, en tercer lugar, los equipos siempre necesitan un coach, siempre necesitan a alguien que les pueda orientar, no en temas deportivos, porque pues de eso estamos aprendiendo todo, sino en temas espirituales. Porque esa es la razón de ser,
que esto se convierte en una oportunidad, como dije antes, para hacer evangelismo y acercarnos y seguir haciendo iglesia. Entonces el miércoles empezamos y ese mismo miércoles vamos a premiar también el torneo anterior, que es el que finalizamos el año pasado. No lo habíamos premiado porque habíamos dicho que iba a ser al inicio de este próximo. Entonces el miércoles. Y también felicitar a los hermanos, ya por otro lado, felicitar a los hermanos que finalizaron el día de ayer su discipulado. Ayer hablamos sobre el último de los temas y esperamos que esto pueda redundar en la toma correcta de decisiones, sobre todo las decisiones que tienen que ver con servir, con conocer más al Señor, con involucrarse más, etcétera. Así que felicitar a aquellos que estuvieron presentes. Y por último, comentarles que el último sábado de este mes de febrero, que es 28, vamos a celebrar como iglesia el Día del Amor y la Amistad, o cerrando el mes del mes del amor y la amistad. Sin embargo, Capilla Infantil ha hecho un trabajo extraordinario desde el miércoles, con vestuario, con decoración. Ayer, hoy no es la excepción. A las 7:30 de la mañana estaban ya decorando. 7:30 de la mañana estaba. A esa hora algunos iban levantando. Vea qué día es hoy. El lunes, no, domingo es. Menos mal porque me levanté. 7:30 de la mañana estaban ya decorando. Bueno, y ahí puede ver usted la responsabilidad, las implicaciones de servir. Decorando, fueron a traer los niños y ahí tienen preparado un programa muy, muy bonito. Y el último sábado de este mes, ellos también nos van a acompañar o se van a sumar a la actividad de cierre, en la que pues queremos pasar un tiempo como iglesia, aprender, comer algo y aprovechar también para que esto pueda llegar a otras personas. Bueno, esos son los anuncios, los más relevantes. Por favor, póngase de pie y nos vamos a saludar. Bien, haga el esfuerzo, por favor, salude ahí a su vecino, al más cercano y al más lejano. ¿Ya? Bueno, pueden tomar su asiento. Estaba viendo, no cambiaron la batería. Las 12 del mediodía tiene. Las 12:15 tiene. Bueno. Si es que les pedí el favor, pero es que creo que ya la maquinaria, ¿verdad? Quizás no, porque se atrasa, me estaban diciendo. Estaba viendo la otra vez una porción bien pequeña del video o un en vivo que va haciendo un creador de contenido, no recuerdo el nombre, pero él es español y viene cruzando la frontera Guatemala-El Salvador, o sea, Guatemala rumbo o en dirección a El Salvador. Y mientras él viene haciendo el en vivo, hablando sobre su experiencia en Guatemala, lo que ahí vivió, lo que conoció, y ahora sus expectativas para o en El Salvador, lo que las noticias dicen. Son personas que cuando viajan a algunos países y que tienen esto de hobby, ¿verdad?, de ir a diferentes partes del Centroamérica u otros países, se documentan. Cosa que es lo correcto, ¿verdad? Se documentan antes de viajar para conocer cómo está la situación, cómo está el lugar, qué lugares pueden visitar, detalles. Entonces, él viene hablando sobre los detalles que él ha escuchado acerca de El Salvador.
Mientras viene conduciendo, encuentra a un dispositivo de control de tránsito de la PNC y lo para. Él no apaga la cámara. La cámara, obviamente todo eso es editado, pero la cámara está aquí a este lado y no se logra ver el rostro del agente de tránsito. Y lo saluda el agente de tránsito, le pregunta hacia dónde va, y obviamente la gente reconoce que por su acento él es extranjero. Le pregunta de dónde viene, él contesta que viene de Guatemala, le pide sus documentos personales, le entrega los documentos personales y le pide los documentos del vehículo. Cuando le entrega los documentos del vehículo, él le da el celular, le dice: mis documentos están aquí. Entonces el agente salvadoreño le dice: no, pero usted no me puede dar, yo no le puedo agarrar su celular. Yo no tengo la autoridad para agarrarle su celular. Démelos en físico. No, le dice: es que yo los documentos los ando así. Es que en Guatemala así me lo dieron. Un documento, no sé a cuál se refiere, en Guatemala así me lo dieron. Dice: no, pero no. Le voy a explicar. Si en Guatemala usted le permitieron sus documentos de vehículo en una imagen, en su celular, eso es allá. Aquí en El Salvador las leyes son diferentes. Y aquí usted debe de portar el documento en físico. Si no, se hace acreedor a una multa. Entonces, el creador de contenido le dice: sí, pero mire, yo no sabía de esto. Pensé que pues me lo iban a permitir de esa forma. No, le dice la gente. Mire, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar ir. No se preocupe. Pero, ¿cuántos días se va a estar? Tantos días. Bueno, es probable que mientras usted está en El Salvador le vuelva a ocurrir, le vuelvan a pedir y le van a decir exactamente lo mismo. Y peor aún, otro agente no va a tener la misma consideración y le van a poner una multa. Está bien, señor agente, gracias, mire, yo no sabía, que sí, que hostia, tío, y se va. Bueno, cuando se va, él va comentando sobre esto. Dicen: miren lo que es no saber. Venir a un país y yo pensaba que así como en Guatemala me iban a permitir el documento en digital, pero resulta que en El Salvador no se puede, no se debe. Así que, ojo, dice, hay que aprender de estas cosas que de vez en cuando suceden. Cuando vamos a un lugar o viajamos a un lugar, va diciendo él, es importante tomar en cuenta las leyes, es importante tomar en cuenta todos estos elementos. Él va haciendo ahí su comentario, ¿verdad?, sobre eso. Bueno, ¿por qué traigo alusión a esto? Porque en la lección de ayer, Pablo está hablando a los judíos que conocen la ley, que conocen al Señor y que el conocimiento de Dios y el conocimiento de la ley les da cierta presunción de juzgar a otros. Y esa presunción les lleva, dijo Pablo ayer, a dos errores. Primero, no solo a juzgar al prójimo, ¿verdad?, juzgar a los gentiles por sus decisiones erróneas o por su comportamiento inmoral, sino que esa presunción les lleva también a menospreciar las riquezas de Dios y los lleva a la dureza de corazón. Ahí Pablo mencionó esos dos errores. Ahora, continuando con el mismo pensamiento, ahora Pablo establece que aun cuando ellos son judíos y conocen la ley y recibieron la ley, no es el conocer la ley ni el recibir la ley lo que les justifica delante de Dios, sino el vivir la ley. Eso dice Pablo. No es el conocimiento de la ley, ni es el oír la ley lo que a ustedes les justifica, a ellos como judíos,
sino el hacer la ley. Y Pablo va un poco más allá, les pone un ejemplo, les dice, miren, es como cuando los gentiles que no tienen conocimiento de la ley, entiéndase ley, ¿verdad? De la palabra original nomos, que es ley, entiéndase ley como los 10 mandamientos, la ley ceremonial y la ley civil, eso encierra ley. Dice Pablo, es como si un gentil sin conocimiento de la ley, por naturaleza hace lo bueno. Por haber hecho lo bueno, por naturaleza, él va a ser juzgado por Dios de acuerdo a esa naturaleza. Así ustedes, les dice, que son conocedores de la ley y que son también oidores de la ley, van a ser juzgados por Dios según el conocimiento de la ley. En resumen, ya sea que conozcamos una ley o no conozcamos la ley, vamos a ser juzgados por el parámetro de la naturaleza, del conocimiento o por la ley misma. No le quiero confundir, se lo voy a explicar ahora, con el ejemplo que le di antes de esta persona que entró al país. Él puede decir, pero es que yo no conozco las leyes, y yo entré al país, y como no las conozco, infringí la ley. Pero la conciencia natural le dice, tengo un documento en fotografía, no vaya a ser que me lo pidan en físico, lo voy a llevar en físico también. Eso es lo que haría aunque usted no conozca la ley. No se puede excusar de decir, como yo no conozco las leyes de este país, ve, yo así me voy a ir. Desde ahí se arriesga a desobedecer la ley de su conciencia o la ley natural a que le pongan una esquela. Le doy un segundo ejemplo. Venía la otra vez de, no sé de dónde, pero me metí a Usulután y queríamos pasar al centro de Usulután a comprar no sé qué necesitaban en una librería. Pero la calle donde me metí no estaba señalizada. Sin embargo, todo conductor sabe que cuando una calle no está señalizada, primero usted va despacio. Segundo, usted debe de prestar atención a la forma en que los vehículos están parqueados. Si todos los vehículos están parqueados hacia abajo, ¿qué le dice eso? Que es un solo sentido, ¿verdad? Y si los vehículos están parqueados, unos hacia abajo y otros hacia arriba, bueno, puede ser que sea doble sentido. Y si están hacia arriba todos, ¿qué significa? Que es sentido. Bueno, entonces yo vi doble sentido. Y yo dije, voy con la de Dios. Y me fui. 2 cuadras, o 1 cuadra creo. Allá abajo estaba una patrulla. Se me atraviesa la patrulla. ¡Ey, ey, ey! Y se baja el policía. ¡Ey, ey, ey! Me dijo. Yo no pensé que fuera a mí. ¡Ey! Me dijo, párate ahí. No, yo no fui, le dije yo. Ella me obligó. Pepe el Toro es inocente, dije yo. No sabes, me dijo, se acercó no sabes que esta calle es sentido único. No sé, le dije. Parquéate ahí, me dijo. Yeah. ¿De dónde venís? Ser de Norteamérica, le dije. De Santiago de María, le dije. Ah, no sos de aquí, me dijo. No, vengo de Santiago de María. No conozco. Vi el sentido de los vehículos y asumí que, no, me dice, venías en sentido contrario. Andate, me dijo. Rapidito, dije yo, me voy antes que... Bueno, note. Todos tenemos cierto conocimiento natural de lo que es bueno, de lo que es malo, y si infringimos ese parámetro, nos enfrentamos a las consecuencias. Ahora, con mucha más razón, si ya conocemos la ley y decidimos desobedecer, las consecuencias
llevan un agravante. ¿Por qué? Ya conocemos. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Él dice que los gentiles van a ser juzgados por Dios bajo el parámetro de lo que ellos conocen por naturaleza. Pero el judío va a ser juzgado por Dios bajo el parámetro del conocimiento de la ley. De manera que no tienen excusa, porque eso es lo que Pablo ha venido diciendo. No tienen excusa. Nadie puede decir, yo no sabía o a mí no me dijeron. De alguna forma, dice Pablo, todos tenemos cierto conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Bueno, bajo ese pensamiento es que vamos a iniciar la lección de hoy. Vaya por favor en sus Biblias hasta Carta a los Romanos capítulo 2. Carta a los Romanos capítulo 2. Leemos versículos 12 en adelante. 12 en adelante. La lección de hoy, la ley no escrita también es ley. La ley no escrita también es ley. 2:12. Cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. Dice así. Verso 12. Leemos por favor juntos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Pare. Note que el verso 12 usa la palabra todos, todos. ¿Todos quiénes? Todos los que tomamos decisiones por la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? La ley de la conciencia. Ya vamos a hablar sobre eso. Y todos los que toman decisiones por la otra ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Dios. De manera que todos vamos a ser juzgados, dice Pablo, bajo dos parámetros. Lo que usted sabe que es correcto y lo que usted sabe que es incorrecto. O lo que usted sabe con conocimiento de causa que es correcto o no es correcto. De manera que nadie puede decir, yo no sabía. Yo solo a la buena de Dios. No, no se puede. Todos vamos a ser juzgados, dice Pablo, bajo algún parámetro. Mira el verso 13. Aquí está hablando a los judíos, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los justos ante quién, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Aquí continúa el pensamiento de que todos tomamos decisiones bajo el conocimiento de la conciencia, que es una ley no escrita, o todos tomamos decisiones bajo el conocimiento de lo que ya sabemos acerca de Dios. Verso 13. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ¿quiénes? ¿Entendieron el pensamiento? ¿Se entiende? Pablo está diciendo que los gentiles no conocen a Dios, pero aunque no conozcan a Dios, su conciencia les dicta a veces qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hacen o tienen la responsabilidad sobre lo que es bueno o es malo, aunque no tengan conocimiento de ley. Su conciencia se vuelve ley para ellos mismos. Tienen una ley interior que no está escrita, que se llama moral. Todos los seres humanos nacimos con una cierta ¿verdad? Moral. Eso es lo que está diciendo Pablo. 15. Mostrando la obra de la ley escrita. ¿A dónde está escrita esa ley? En sus corazones, porque es una ley natural. Escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles mire, la conciencia hace dos cosas: nos acusa, o la conciencia nos
defiende. Hiciste lo correcto o no hiciste lo correcto. Nos acusa o nos defiende. Verso 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí está hablando de un juicio, pero es final, ¿verdad? Hasta ahí vamos a orar. Señor, pedimos por favor que su Espíritu nos guíe de principio a fin, que también nos enseñe, nos ministre, nos permita conocer esta ley moral, pero sobre todo, Señor, que sea la ley de su Espíritu la que gobierne nuestras vidas. Gracias por amarnos de la forma en que lo hace. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Bien. Una persona no tiene que conocer a profundidad el código de familia para respetar a su cónyuge, ni a sus hijos. No tiene que leer todo el código de comercio para saber qué es lo correcto en cuanto a esa área. No debe saber exactamente los artículos del Código Penal, ni civil, no. El conocimiento natural del ser humano le permite a él decidir entre lo bueno y lo malo y asumir las consecuencias de la conciencia, que como acabamos de leer, la conciencia le dicta al ser humano que ha hecho lo bueno y le da satisfacción, o le dicta al ser humano que ha hecho lo malo y entonces le provee intranquilidad, sensación de culpa, que es terrible. La culpa es algo terrible con la que muchas personas, incluyendo cristianos, se enfrentan, y hay que saber manejar la culpa. Un ejemplo de ello es en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de la ley que no está escrita, es decir, de la ley de la conciencia, si le quiere llamar así. El profeta Ezequiel escribe en el libro que lleva su nombre, allá por el capítulo 16. Él dice esto refiriéndose, él está ministrando al pueblo de Judá. Pero usa de ejemplo a Sodoma y Gomorra. Y fueron días estos en los que Judá se pervirtió al extremo. Y la perversión de Judá lleva al profeta a comparar a Sodoma y Gomorra con Judá. Y les dice, miren, ustedes se comportan como Sodoma y Gomorra, tal y como si fueran hermanas. Todos nosotros sabemos que los que tenemos hermanos, ¿verdad? O hermanas, de alguna forma ejercemos o ejercen influencia sobre nosotros. Nosotros les mal influenciamos o les influenciamos para bien. Entonces, el profeta Ezequiel dice, Sodoma y Gomorra son tan perversas como ustedes. Parecen hermanos. Pero dice, les voy a contar, ahora en la época de Ezequiel, Sodoma y Gomorra ya no existía, obviamente. Solo era un valle. Ya en ese momento no existía, solo era el vestigio de lo que ahora es el Mar Muerto. Pero les dice el profeta Ezequiel, les voy a contar los pecados que trajeron el juicio de Sodoma y Gomorra hace muchos años. Y les dice, 1, soberbia; 2, abundancia de ocio; y tercero, no ayudaron al necesitado. Ahora observe ahí algo. ¿Cómo le vamos a pedir
a los habitantes de Sodoma y Gomorra que le ayuden a los pobres. Si son los habitantes de Sodoma y Gomorra, ahí cada quien vive como le da la gana. Sí, pero la ley natural escrita en sus corazones le dice a cualquier ser humano que si hay un necesitado, ayúdele. O se tiene la conciencia tan cauterizada que ya le importa poco, necesite o no. Pero no es el caso. Ezequiel dice que Sodoma y Gomorra fue sometida al juicio de Dios por soberbia, por los pecados que ellos, pero también entre esos pecados está el no ayudarle al necesitado. Dios los hace responsables por la ley natural, les hace responsables por la ley escrita en sus corazones, que repito, se refiere a la conciencia. Bueno, regresando a Pablo, esto lo cité solo como un ejemplo, pero regresando a Pablo, él ve el mundo en general dividido en dos grupos: los que conocen la ley de Dios y las naciones que no conocen la ley de Dios, pero conocen la ley natural. Y bajo esos dos parámetros, Pablo dice, todos vamos a ser juzgados, absolutamente todos. Por eso es que empieza con el pensamiento del verso 12. Lea por favor de nuevo verso 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Note, todos. Pero dice el verso 14, el 13 lo voy a tocar después, porque el 13 está más orientado específicamente a los judíos. Ahora quiero tratar el tema de la conciencia o el tema de la ley no escrita. Mire el verso 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, el mismo razonamiento humano le lleva a decir, no, la verdad es que esto está mal. O el mismo razonamiento humano o la conciencia, que Pablo le llama ley natural, le lleva a decir, esto es hacer lo correcto. Siento que hice lo correcto, dicen las personas. Porque, repito, hay una ley no escrita que está en nosotros, que nos ayuda a tomar esa clase de decisiones. Déjenme ponerles un ejemplo. El año pasado fue, a principios del 2023, recibimos, es primera vez que yo voy a contar esto aquí en la iglesia, primicia, ¿verdad? Al inicio del año 23, recibimos en la iglesia, en la cuenta bancaria de la iglesia, recibimos un depósito erróneo. Este primer depósito fue un poco más de $5,000. Yo lo reporté al banco. Mire, recibimos este depósito. Oiga bien, pasaron 4 meses. El banco no respondió. Bendición del Señor, dije yo. Señor, sé tú. Allá como el 5.º mes, el banco vía correo electrónico, no este de aquí, es en el Banco de Vivienda, pero no es esta agencia, yo lo reporté en San Salvador. Pasaron 5 meses y por vía electrónica me dice el banco, le mandamos una carta, llénela, diciendo que usted recibió ese, o sea, yo tengo que hacer hágalo y nos la viene a dejar, por favor.
allá al banco de vivienda que está por donde da vuelta el viento, el escalón, no sé dónde. La llené, la firmé, la sellamos. Aquí está. Ah, muchas gracias, mira, con esto, va, está bien. 4 meses pasaron y retiraron el depósito, como $5,000. Bueno, diciembre fue eso. Le dije que pasé 4 meses, en febrero, marzo, abril, como en mayo lo retiraron, más o menos. En mayo, finales de mayo, ya del año 25, recibimos otro depósito. 2,817.08, hasta de memoria me los puedo. Dije yo, Señor, ya 2 veces es doctrina. Sí, ya se puede ocupar. Otra vez, Dios mío. Lo volví a reportar. El banco supuestamente viene de una empresa X. Averigüé el nombre de la empresa también, y porque qué extraño que 2 depósitos y la empresa esta pasen 4 meses, de ahí pasen otros 4 meses y no diga, mira, que hay un faltante aquí, ¿cómo? No, solo ya me pareció raro. 2 veces. La segunda vez sí me dio cólera. Cólera porque no podía agarrar nada de ahí. Pero esos días estábamos orando por los recursos para el techo en la misión. Y el dinero ahí, 2,817.08. Bueno, dije, voy a tirar una moneda al aire, que el Espíritu me guíe. Si cae cara, agarramos. Si cae corona, la mitad. O sea, solo agarramos nada. Y no les voy a mentir, aquí de justo, hay que hacerlo correcto. Sí, hay que hacerlo correcto, pero fue una lucha. Para mí fue una lucha entre hacer lo correcto y la tentación de decir, bueno, sí, de todos modos. Pero en el fondo, porque yo no tengo una ley, yo no sé, ni siquiera pregunté, ¿verdad? Le pregunté y mira, hay una ley, agarremos mitad cada uno, me dijo el Jonathan. Rucu, me dijo, y ahí yo no digo nada, me dijo. Vaya, pues. Porque yo temía que al preguntar más sobre el tema, alguien me podía decir, no, pero 4 meses y no le han dicho nada, pues ya. Pero yo sabía en el fondo, sin conocer la ley, que alguien iba a pagar esa plata. ¿Y quién creen ustedes que iba a pagar ese dinero? El banco no, la cajera. Ella iba a pagar el dinero. Entonces pensé, ¿y si esto le pasara a alguien que yo conozco, una cajera? Pagar $2,800 mes a mes. Terrible. Uno de los predicadores que yo sigo, venía un día yo manejando y venía escuchando, y él dijo eso: ese dinero que te han depositado no es tuyo. No les miento. No es tuyo. Devolverlo. Dije yo, apagué la radio. Bueno, volví a escribir, señores, ya esta es segunda vez que estoy. Sí, ahorita. Bueno, devolvimos el dinero. Por todo, casi $8,000. Y a mí me mandaron la boleta de la remesa. Por error a nosotros, un dígito era el error. La cuenta de nosotros para aquel momento terminaba en 22 y esta terminaba en 23. Solo fue un numerito. Y el nombre de la cajera. Y me sentí tentado, fíjense, a ir al banco y hablar con la cajera. Si es que, porque yo, cuando ya devolvimos todo, firmé una carta y todo eso por el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Tenemos una carta que respalda que ellos se equivocaron y nosotros devolvimos. Cuando devolví, firmé, le digo a la gerente, mire, yo sé que ustedes tienen sus procesos internos, tienen su política,
Pero le quiero pedir un favor. Sí, dígame. Porque ellos saben que yo soy pastor. Desde que llegué, pastor, ¿cómo está? Imagínese el pastor y el dinero, a saber que el pastor se lo... Usted me dice, dígame, pastor, ustedes tienen sus políticas, tienen sus... Yo le quiero pedir un favor. Esperaría que por este error, porque es la misma cajera, que por este error involuntario no vayan a quitar a la cajera, porque yo estoy devolviendo el dinero. Y no es un trato el que quiero hacer, pero pues por favor, no se preocupe, mire, esta es segunda vez, ya la amonestamos, porque es segunda vez que le ha pasado. Pero descuídeme, no sé cómo terminó eso. Ahora, ¿se entiende el ejemplo? Bueno, esa es la ley no escrita, que le dice a usted, haga lo correcto. Pues sí, pero ellos pues, sí, pero haga lo correcto. Entonces Pablo dice, si hubiéramos tomado un camino diferente como iglesia, no voy a decir hubiéramos tomado, si yo hubiese hecho algo incorrecto como iglesia, hay una ley escrita en mi conciencia que me lleva a un punto de decir, ¿cómo voy a hablar yo de honestidad y de transparencia si he manchado el nombre de la iglesia y el nombre de todos ustedes como iglesia por una situación como esta, o en base a una necesidad que existía? Entonces, conocedores de la ley o no, todos sabemos qué hacer y qué es lo correcto que debemos hacer. La diferencia es si lo queremos hacer. Y ahí, eso es todo. Usted toma su propia decisión. Por eso dice Pablo, ya sea sin ley como gentil o con ley como judío, todos vamos a ser juzgados en base a por haber conocido mucho o por conocer solo por medio de la conciencia. Eso es lo que Pablo está diciendo en los versos 12 y 14. ¿Se comprende esta parte? Ahora, solo quiero hacer una aclaración cuando hablamos del tema de la conciencia. En ocasiones no vamos a encontrar razones correctas alrededor para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, en donde, repito, no siempre vamos a encontrar razones correctas para hacer lo correcto. Sin embargo, la conciencia o la ley de Dios nos dicen que usted y yo debemos de hacer lo que es justo, lo que es correcto, porque eso es lo que las personas ven del Evangelio. O dicho al círculo que Pablo está hablando acá, eso es lo que las personas verían de un judío, el comportamiento de ese judío. No cuánto conoce de la ley, no si es circuncidado o no, no de qué tribu viene, si es de la tribu de Judá, de la Benjamín o qué tribu. No, la gente lo que va a ver de un judío es su comportamiento. La gente lo que va a ver de un cristiano son las decisiones de ese cristiano, son las prioridades de ese cristiano. Aunque no hayan alrededor de usted razones correctas para hacer lo correcto. Déjeme darle un ejemplo para darle más sustento a esto. José, el hijo de Jacob, vivió en Egipto por muchos años, vendido por sus hermanos, en un contexto pagano, en el sentido que Egipto, en ese momento, los egipcios que compraron a José no eran los mismos egipcios de los días de Moisés. Los egipcios de los días de José eran hicsos. Y los egipcios de la época de Moisés son egipcios, puros egipcios. En aquel momento era una raza diferente. Pero aun cuando José estaba en un ambiente pagano y
Tome en cuenta que para la época de José, Moisés todavía no había escrito la ley. Pero en José había una ley no escrita que le invitaba a huir de la esposa de Potifar. Y ella todos los días lo seducía y le decía, duerme conmigo, duerme con... Y José apelaba a la ley no escrita. Él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Primero hacia mi amo, Potifar. Segundo, primero es contra Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal contra Dios? Y segundo, ¿cómo haría yo este grande mal contra mi amo Potifar? No quiso. Antes prefirió huir de la tentación. Y no tenía razones correctas en el entorno para hacer lo correcto. Aún así, lo hizo. Ahora sí se entiende más la idea. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Así que hablo al corazón de ese padre de familia, a través de la radio, el internet, no sé, que él sabe que sus hijos están por ahí y no tiene una buena relación con la mamá de sus hijos, por razones X, Y, Z. Pero usted sabe que son sus hijos. La ley natural del hombre, así pensamos los hombres, por naturaleza el hombre es un proveedor. En el núcleo familiar, por naturaleza el hombre es un proveedor. No se equivoque, no soy de dar plata, eso es parte. El hombre provee ejemplo, el hombre provee identidad a los hijos, el hombre provee seguridad a los hijos. Eso es lo que el hombre provee. Si da plata, pero no provee seguridad y ejemplo, es igual que alguien que presta dinero, ¿verdad? Una agencia, dinero. Así que, como padre de familia, distante de sus hijos, búsquelos. Haga tiempo, acérquese a ellos. Es que no tenemos una buena relación con la mamá, pues sí, pero ese no es problema suyo, ese no es problema con sus hijos. Vaya, ellos le necesitan. Por los factores que acabo de comentar, usted provee seguridad, usted provee ejemplo, usted modela. Vaya, quizás va a ser difícil, probablemente al principio le van a rechazar, mi papá, a ver que hoy me está llamando, va a creer después de 30 años, llamándome, hijo, ¿cómo estás? Va a creer. Sí, pero pues eso es lo que sembramos y de alguna forma es lo que vamos a cultivar, pero no deje de intentarlo. ¿Por qué? La ley natural más la ley de Dios nos dice que hay que hacerlo. Segundo ejemplo. La ley natural, la misma conciencia le dice a usted que si está trabajando en una empresa, usted no puede ser desleal con esa empresa. Pero es que yo nunca leí hay un documento interno que hacen las empresas, ¿cómo se llama? El reglamento interno. Sí, pero la ley natural le dice, si está trabajando en esa empresa, no puede estar trabajando en la competencia, ¿verdad? No es correcto. Hace años, un hermano trabajaba en la Coca-Cola y nosotros siempre tratábamos la manera de echarle zancadilla. Te mandábamos a traer Pepsi y la echábamos en la botella de Coca-Cola. Decía, hey, tómese una soda con nosotros, hombre, venga. Ya se sentaba. Todos tomando, venga. Decía, no, esa no es coca, decía. Como no, hombre, si coca es que no ven. No, decía, eso no es Coca-Cola. Y no toma.
No lo hacía tomar otro refresco saludable de esos. Él era fiel a la Coca-Cola, fiel al alcohol, no lo sacaba, y nosotros siempre buscábamos, no, nunca. Bueno, la ley natural le dice que hay que hacer lo correcto.